Buenas tardes a todos. Continuamos con el tercer día de nuestro congreso, Diálogos para el Cambio, diálogos en esa transformación, teniendo como eje la industria textil y la moda sostenible, pero también oyendo las voces de muchísimas personas que están trabajando de distintos frentes y que vienen a sumar como una pieza de puzzle todo este movimiento que os queremos mostrar. Gente con nombres y apellidos que realmente están haciendo el cambio que queremos ver en el mundo, ¿no? Y empezamos esta tarde con dos maravillosas personas, cada una desde un frente están abordando esa transformación, ¿no? Hoy contamos con nosotros a Mariel Humpa, que es la impulsora de Slow Fashion World, una iniciativa con la que The Circular Project y la Sustainable Fashion Week Madrid siempre está en conexión. De hecho, Slow Fashion World nació aquí en Madrid, en la Biblioteca Eugenio Trías, hace ya, si no me equivoco, 3-4 años. 3-4 años, 2017 en septiembre. 4 años hace ya de que nació Slow Fashion World. Y también contamos con Luis de Cristóbal, el impulsor en España de la iniciativa Repueblo, que lo que pretende es desde lo que tenemos más cercano hacer esa transformación y empoderar todas esas zonas que poco a poco se han ido deprimiendo por el éxodo hacia las grandes ciudades y que se han ido abandonando a esa riqueza y ese patrimonio que tenemos de siglos, ¿no? Muchísimas gracias a los dos por estar hoy con nosotros, acompañarnos y traer vuestro testimonio. Yo me voy a quedar en un segundo plano, los protagonistas vais a ser vosotros y bueno, vamos a empezar con Luis. Yo me voy ya. Luis, cuéntanos, ¿quién es Luis de Cristóbal y qué te ha traído al punto en el que estás hoy? ¿Cuál ha sido ese recorrido? Bueno, Luis de Cristóbal es un soñador, ¿no? Yo creo lo primero, muy fundamental. Tuve una vida bastante orientada al mundo de las finanzas y en un momento dado me di cuenta que por ahí no era el camino, ¿no? Y que nuestros actos individuales tienen una importancia muy fuerte en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues decidí pues coger esa experiencia que podía tener y ponerla al servicio de otro tipo de personas. Hoy doy clase en la universidad, doy clase de emprendimiento y de cultura de empresa. Soy el autor de La Revolución Individual y además, como bien has dicho, soy el director de la iniciativa Repueblo, que lo que buscamos es primero cambiar la conversación, es un movimiento que lo que busca es la generación de modelos de innovación social en los entornos rurales para que a través de la colaboración entre diferentes agentes pues se cambie esa dinámica, ¿no? que lleva el mundo rural, no solo en España, sino en toda Europa, ¿no? Que al final, pues en los años 60 se dejó el pueblo por la ciudad porque había que estar unido físicamente al puesto de trabajo y hoy el año 2020 nos demostró que no era necesario y yo creo, bueno, que estamos en esa revolución de lo rural también, ¿no? La revolución individual y después la revolución rural. Cuéntanos, ¿qué se te revolvió por dentro? Que supongo que hubo ahí un momento catártico para escribir La Revolución Individual, que supongo que es semilla de lo que es hoy Repueblo, ¿no? Sí, o sea, la revolución individual tiene dos detonantes, ¿no? Uno es trabajar en los mercados financieros y conocer esa parte del mundo y la otra es un viaje a Asia y ver los ríos y las condiciones del textil, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí, como buen economista, empecé a hacer mis investigaciones y al final, pues eso, hablo de la que la revolución hoy en día no es a través de salir a manifestarse ni de ir a votar cada 4 años, sino la revolución es nuestros actos de vida, nuestros actos de consumo y nuestros actos cívicos hacia los demás, ¿no? Cómo impactan en el mundo. No puedes cambiar el mundo, puedes empezar a cambiar el mundo. Bien. Mariel, Wow. bienvenida. ¿Quién Muchas gracias. es Mariel Humpa?
Bueno, antes que todo, muchas gracias Paloma, una increíble introducción. Bueno, Mariel Jumpa me siento una impulsora, una conectora de puentes, ¿no? Soy una peruana afincada en Suecia, trabajo mucho en el área de lo que es marketing y desarrollo de negocios. Mi pasión es la sostenibilidad, ¿no? Y conectar las comunidades para poder activar ese diálogo, ¿no? De oportunidades, de soluciones y de la toma de acción que necesitamos mucho dentro de lo que es la sostenibilidad. Creé Slow Fashion World como una forma de investigación, de poder conectar con personas que ahora los llamamos los agentes de cambio, que ya están impulsando iniciativas locales con enfoque global para poder, ¿no? Alinear todos estos diálogos que estamos teniendo en nuestra burbuja y poder democratizar lo que significa la moda, ¿no? La moda sostenible y el estilo de vida consciente. Muy bien. ¿Qué te impulsó a ti como persona? ¿Qué es lo que te movió por dentro para Ah, dar ese paso? Yo me acuerdo que viniste un día a la tienda, no se me olvidará nunca, viniste de Circular Project a contarme ese pequeño proyecto, y tenías algo que te bullía por dentro y que no sabías cómo bajar a tierra. ¿Qué es lo exactamente. que te movió por dentro? Eso, a mí era la idea de conectar a los creativos, ¿no? Dentro de la moda, del diseño, y de ver de qué manera podíamos impulsar esas voces y poder conectarlos, ¿no? Con todos los consumidores, o ahora que se llama ciudadanos conscientes, y poder difundir, ¿no? El arte de lo que es la moda y el diseño sostenible, y sobre todo mi pasión, mi cultura, mis raíces, ¿no? Latinoamericanas, poder impulsarlas y poder conectarlas con una audiencia, ¿no? Que aprecie a nivel cultural, a nivel de diseño, ¿no? estos bellos diseños, estas bellas creaciones, y gracias a agentes de cambio como tú se ha podido cristalizar estos sueños y convertir a Slow Fashion Week en una plataforma que conecta esos puentes, ¿no? Luis, tú has focalizado en estas zonas, en lo rural, en la vuelta a las raíces. ¿De dónde venimos? O sea, ¿cómo hemos llegado al punto que estamos en que en España, pero supongo que en gran parte de los países está pasando esto mismo? Todo se centra en las ciudades. Eh, 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 de qué punto partimos? ¿Por qué ha pasado esto? Y aunque yo daría mucho, supongo que es bien claro, ¿no? Pero ¿cuál es el punto de partida? Bueno, el punto de partida yo creo que es la necesidad o el derecho de búsqueda de nuestros abuelos de una vida mejor, ¿no? El campo era tremendamente duro en los años 50, 60, 70, y la ciudad ofrecía un estilo de vida mucho más ilusionante y sobre todo ofrecía el futuro para los hijos, ¿no? Por ejemplo, yo pienso en mis abuelos pues se fueron del pueblo para que mis padres, sus hermanos y demás pudieran tener una carrera universitaria, ¿no? Y hoy en día, pues, oye, pues están mucho mejor gracias a que salieron del campo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, yo creo que eso continuó en ofrecer un modelo de vida en el que se ofrecía el pueblo como algo rancio y pasado de moda y la ciudad como el ocio, lo bonito y demás, ¿no? Y eso creó como una especie de relato falso, ¿no? En el que se habla del mundo rural como un pueblo de 20 habitantes en el que solo hay un señor con cabras pasando por allí, ¿no? Cuando en el mundo rural se hacen un montón de cosas. Y luego yo creo que otro detonante muy importante en los años 90, cuando empezamos lo que yo ya denomino la low costización de la economía, ¿no? Que al final pues externalizas tus modelos de producción, da igual que sean zapatos, que maletines, que neveras, ¿no? Los llevas a terceros países, muy lejanos, a Asia, los precios bajan, la calidad baja, ¿no? Y se genera un modelo de consumo muy veloz, pues lo que sucede es que cuando la producción de ciertos bienes está más ligada al entorno rural y pasamos a ser países que trabajan en el sector servicios, pues el sector servicios generalmente está en la ciudad o en las costas, ¿no? En España hay una fuerza centrífuga y una centrípeta, ¿no? La centrífuga hacia Madrid, la centrípeta
hacia las costas, ¿no? Cataluña, Valencia, Andalucía y demás, y en medio queda una especie de donut que se queda despoblado, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los detonantes principales, ¿no? Y que todavía no se ha sabido, o estamos en ello, pero no se ha sabido todavía cambiar ese relato y hacer del pueblo otra vez algo sexy, ¿no? Porque yo creo que yo lo llevo pensando muchos años, ¿no? Yo pensaba antes, por supuesto, de que sucediera la pandemia como aceleradora. En el año 2030, algunos privilegiados vivirán o viviremos en un entorno rural donde tomaremos el café con vistas a un bosque de pinos o con vistas a una playa y teletrabajaremos para la ciudad y la gente en la ciudad estará hacinada, ¿no? Entonces, yo creo que el año 2020 ha sido la punta del cambio de tendencia que se inició con el éxodo Ahora de la ahí población. iremos para eso, pero yo también quería apuntar, yo por ejemplo, mi experiencia contigo en Trujillo, también lo que me hizo pensar es que hay una baja autoestima de las zonas rurales frente a la ciudad cuando realmente tienen muchísimo más que ofrecer, ¿no? Esa autoestima que casi es una labor de psicólogo, ¿no? Casi Repueblo hace una labor de psicólogo municipal o como quieras llamarlo, ¿no? Para todas estas zonas. Los latinos tenemos un pecado, Mariel lo sabe también muy bien, es que necesitamos que venga alguien de fuera para decirnos que está bien lo que hacemos para valorarlo, ¿no? Entonces yo creo que al final sucede un poco eso. Tú vives, normalmente todos vivimos en una entropía, ¿no? Da igual que vivas en un pueblo o en una ciudad, vives en una entropía, vives muy desconectado de lo que sucede en el mundo por mucho que estés en las redes sociales y por mucho que estés conectado a Zoom todo el día, ¿no? Entonces no sabes, no puedes poner en valor exactamente lo que haces muchas veces porque no tienes con qué compararlo, ¿no? Al final el valor es una cuestión de comparación en economía y en cualquier aspecto de la vida. Total. Entonces, cuando, no sé, si esos proyectos que son alucinantes, aunque ellos no lo crean, empiezan a comunicarse en el exterior, a aliarse con otros agentes de fuera y sobre todo a comunicar en positivo, pues ese es el cambio, ¿no? Entonces yo creo que más que labor de psicólogo necesitan una labor de marketing y la labor de marketing hace su efecto en la psicología. Mm. Mariel, por alusiones y también que luego nos lo contará mejor Luis, la manera de trabajar de Luis es hacer de conector de muchas iniciativas dentro de una comarca. Tu labor es hacer de conectora de muchas iniciativas mundiales, porque tú vas a lo grande y tú quieres conectar al mundo entero. Tu idealismo va más allá, ¿no? Entonces, por alusiones del carácter latino, ¿qué características ves a la hora de hacer esas conexiones y cómo responden, ¿no? A ello? Bueno, definitivamente todo empieza desde lo local, como estamos viendo. Todas estas creatividades, todos estos proyectos que necesitan esa difusión. Yo me considero una persona que conecta, pero al final es el talento que uno ve a través de cada país. Si empiezo desde el lado, desde mi país, desde Perú, es maravilloso, pero no se la creen, no creen en ese valor que estaba comentando Luis. Y lo que se hace desde el lado de Slow Fashion World es de brindar esas bases y decir, ok, creemos una narrativa, ¿no? Porque aparte también, como habló Luis, nosotros somos de marketing, de comunicaciones, es crear una narrativa congruente y creativa para poder expandirla hacia otros mercados. ¿Qué es lo que está pasando en América Latina? Se tiene, ¿no? La materia, se tiene la historia, pero no se tiene ese valor, no se tiene ese orgullo, porque siempre estamos buscando de tenerlo de afuera y creer que lo de afuera siempre va a ser mejor. Ese cambio es lo que hemos visto un poco este año, ¿no? Por la pandemia, que en Latinoamérica se la están empezando a creer de cierta manera de que no existe otra forma. Tenemos que consumir local para poder seguir adelante, para poder seguir creando actividades, para poder creando una sociedad, ¿no? Sostenible. Entonces, ese shift es lo que estoy viendo. Es un poco complicado porque los consumidores aún están a la espera de cuándo acaba la pandemia para yo seguir consumiendo lo de Europa, lo de Estados Unidos, pero es la responsabilidad de nosotros de comunicar y de generar esas historias a través de los creativos. Navidad que te permite tener la luz en un cuarto, porque ahora sí la oscuridad empieza a partir de las 2 y media de la tarde y es imposible que se pueda ver a un buen nivel de... Necesitas vitamina D.
Chicos, Uy, tomando. ¿Se cortó? sí, Nos sí, yo abandonaste. creo que no es un buen día para conectar porque estará todo el mundo mandándose mensajes. Eso es lo que está pasando del Pero 31. bueno, no os preocupéis porque luego todo esto se va a editar, ¿vale? Todo esto luego editamos los vídeos y por eso lo queríamos hacer con tiempo. Mariel, te dejaba hablando, bueno, ya estabas casi acabando. Claro, sí, había hablado de todo lo que es, ¿no? Generar lo del valor local para el impulso global y poder de cierta manera creérnoslas en América Latina, ese aspecto que tenemos que nosotros transformar a partir de la decolonización, que necesitamos nosotros empezar a descubrir nuestras raíces andinas, nuestras raíces donde realmente la tierra todo lo que creamos era lo que nos brindaba ese valor, esa transformación, y no pensar que lo de afuera siempre va a ser mejor, ¿no? Y una manera es nosotros impulsar e invertir en iniciativas, en colaboraciones que permitan ese impulso local, ¿no? Y nosotros poder difundirlos como comunicadores a través de Slow Fashion World a nivel global. Luis, tú empezaste con Repueblo antes de la pandemia, ¿no? El primer Repueblo todavía no estábamos confinados y fue en el 2019. Sí, Sí. bueno, empecé a diseñar la iniciativa en el año 2018 y el Mm, primer pueblo fue 29, 30 y 31 de marzo de 2019. mm. Y ahí tú tendrías una idea muy concreta de cómo querías hacer esas conexiones, cómo querías trabajar. ¿Ha cambiado tu enfoque de Repueblo después de el año de la pandemia? Bueno, yo creo, o sea, al final todo te afecta de cierta manera. Yo creo que la revolución rural le va a deber mucho al año 2020. Muchas personas en todo el mundo han decidido cambiar su localización de trabajo. Hemos visto cómo dependemos del medio rural para comer en tiempos de crisis. Y hemos visto la importancia de hacer comunidad y conocer a los vecinos, ¿no? Entonces yo creo que eso, bueno, ha sido un potenciador. Todos los cambios que iban a suceder a lo largo de la década 20 hasta el 30 han sucedido en 11 meses. Otros sucederán que le corresponderían a más adelante. Entonces, bueno, pues mi visión yo creo que se ha consolidado un poco y como bien sabes, Paloma, Repueblo es un proyecto completamente dinámico, es un proyecto orgánico y entonces pues cada edición cambia, la metodología se va haciendo más enriquecedora gracias a los que participáis y a la población local, ¿no? Entonces, pues sí ha cambiado muy en positivo, yo diría. Claro, yo es que mi experiencia en Trujillo, en el que yo he participado, es que había muchísima receptividad por parte de toda la gente que participó, ¿no? Bueno, eso es. Mi labor en Repueblo es buscaros y luego ya, ya os juntáis a hacer la magia, ¿no? Sí, Pero pues pero esto. aparte de los que conformábamos el Cintan, la gente que nos recibió en el pueblo era muy receptiva al mensaje que nosotros le llevábamos. ¿Ha sido así desde el principio al principio había más rechazo Bueno, no es que haya rechazo, sino, o sea, al principio había más incredulidad, más ¿no? Entonces, escépticos, ¿no? cuando empiezas a tener un modelo que funciona, hay mucha gente que se quiere unir, también llevas personas de mucho nivel, ¿no? Que tienes, pues, oye, tienen su currículum demostrado y quieren unirse. Y luego yo creo que al final, pues eso es el cambio de mentalidad, ¿no? De alianzas entre público-público, público-privado, privado-privado, todo el mundo quiere participar en ello, todos sentimos que hay una fuerza del cambio en nuestras vidas y en la sociedad y yo creo que pues todo el mundo, por supuesto, pues oye, en los trenes hay unos que se suben, hay otros que no se suben, pero en general paso 2 o 3 meses hablando casi a diario con todos los agentes del territorio, entonces yo creo que sienten que es su proyecto, porque es su proyecto, ¿no? Entonces yo creo que Claro. eso hace que todo el mundo quiera participar, que esté encantado y que, bueno, oye, pues también es un ejercicio de conocimiento de uno mismo el hecho de ser capaz de silenciarse y escuchar a otro que viene a darte otra opinión, ¿no? Entonces eso tiene un mérito enorme Totalmente. y creo que todos los agentes locales o la mayoría de ellos lo hacen con mayor o menor humildad, pero eso es lo que da el resultado final.
Sí, sí, yo lo que yo viví, la verdad, es que vinieron con mucha humildad a escuchar lo que teníamos que decir cuando nos estábamos metiendo en su casa. Es decir, estábamos metiéndonos en su casa un poco a hurgar y ver las entretelas. También hay maneras de entrar en las casas, ¿no? Entonces. Claro, claro, ahí está, ahí está. Sí, Mariel, en estos años, este recorrido de Slow Fashion World, eh, ¿cómo has visto esa evolución? Porque cuando empezábamos tú y yo éramos muy, muy frikis. Que para nosotros el hablar de sostenibilidad dentro de la moda era sobre todo un descubrimiento. Había mucho flujo de información que no era concreta, ¿no? De todos modos, la sostenibilidad siempre va a ser un aprendizaje constante, no es 100%, ¿no? Verdad o no verdad, pero yo recuerdo que en nuestros inicios también había escepticismo, pero mucha curiosidad de conocer de cómo se estaba viviendo la sostenibilidad en otros países, qué iniciativas se estaban generando y lo que pudimos hacer junto con Slow Fashion World de Circular Project es hacer ese ecosistema, ¿no? de iniciativas y conceptos y poder unirlos para que la gente pueda comprender un poco más, porque nosotros hablábamos de transparencia, trazabilidad, cadena de suministro, cómo incorporar, y fue a través de las narrativas de los agentes de cambio que invitábamos. ¿Y cómo se materializa esto? Ponnos algún ejemplo. A mí se Por me ocurre ejemplo, alguno, pero dinos tú. Por ejemplo, a mí uno de los ejemplos maravillosos fue el que hicimos en Madrid, donde trabajamos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible e invitamos, ¿no?, a los diseñadores a ser parte de cada objetivo y ¿no?, de desarrollar desde su parte qué estaban logrando, ¿no?, para alcanzar ese objetivo y combinar eso con la audiencia y poder comunicar la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cómo potenciarlo desde nuestro lado de la moda sostenible, ¿no? El otro fue en Budapest, que se hizo una exhibición de conexión de puentes, ¿no? Donde se trae diseñadores y creativos de la moda sostenible de Latinoamérica y se incorpora la narrativa de la moda sostenible latinoamericana en Budapest, en un entorno internacional donde se conversa no solamente de la parte ecológica y ambiental, que es siempre lo que estamos viendo en Europa, ¿no? Se habla mucho de todo lo que es el desarrollo sostenible en el cambio climático, pero no olvidamos un poco la parte social y cultural. Entonces, la propuesta de nosotros en Slow Fashion World fue esa, ¿no? Activar mediante experiencias, exhibiciones y en conversaciones la parte cultural y social de lo que también invoca la sostenibilidad. ¿Y crees que tiene resultados? ¿No cae en saco roto? A lo que yo genero resultados, a lo que yo llamaría resultados es a que las personas empiezan a comunicar sobre este tema. Yo digo que sí. Estoy viendo muchas colaboraciones a partir de la de nosotros, Paloma, del 2017, donde entidades latinoamericanas están siendo incluidas en propuestas en Europa, en propuestas en Estados Unidos para poder conversar y poder dialogar más de lo que son los aspectos sociales y culturales y sobre todo las comunidades indígenas como un valor infinito de lo que son los conocimientos de lo que es la sostenibilidad. Yo creo que sí hay un buen camino y se está ahora revalorizando eso y sobre todo teniéndole un respeto mucho más alto, ¿no? Porque a la final les estamos yendo hacia ellos para buscar la solución. Es lo que está pasando. En Suecia estamos en programas intensivos de comunicación, de proyectos, y están yendo a las comunidades indígenas, están yendo a las partes rurales, como se está viendo, para ver qué están haciendo ustedes desde el inicio para nosotros seguir potenciándolo ahora, porque es inevitable. Ya lo que se hacía anteriormente, la economía lineal, ya no es válida, ¿no? Tenemos que pensar más en circularidad y sobre todo en alianzas estratégicas. Se me ocurre también el desfile en París, que fue súper bonito, volviendo a los ancestros, ¿no? Y la Feria de la Alpaca, donde también ahí se conectó muchísimo con el mundo indígena, ¿no? Definitivamente, y es importante tenerlos en la conversación, y es a eso donde estamos apuntando nosotros, a esos líderes que nos puedan, ¿no?, fusionar con nosotros y ver de qué manera podemos trabajar en comunidad. Nos hemos olvidado de ellos, pero ellos nunca se han olvidado de la Tierra, ellos nunca se han olvidado del planeta. Eso es muy importante siempre resaltarlo en todo momento.
Totalmente. Luis, ¿cómo se vive la sostenibilidad desde los pueblos? Es decir, se supone que la vida del pueblo siempre ha sido la más sostenible, ¿no? Pero hay muchas veces que no han caído en cuenta de muchos aspectos que son, aún dentro del pueblo, no son realmente muy sostenibles, ¿no? Se está llevando todo este aspecto de el camino hacia el 2030 y hacia la sostenibilidad en los encuentros que vosotros organizáis. Bueno, o sea, respecto a lo que dices, yo creo que el pueblo y la ciudad no son dos cosas tan diferenciadas, ¿no? Al final forman parte de un lugar llamado mundo y las tendencias son muy similares, ¿no? Yo creo que más que el pueblo sea más sostenible que la ciudad, yo creo que las costumbres más anteriores a cierto tipo de cambio de vida eran más sostenibles, ¿no? Yo pienso en mi abuela en la ciudad, su comportamiento sería hoy de bloguera, ¿no? De cómo reutilizaba los botes, cómo, no sé, cómo hacía economías de escala en la casa y demás, ¿no? Yo creo que los pueblos traen algunos de los ODS en positivo, ¿no? Bueno, en cuanto, por ejemplo, la movilidad, se camina mucho más sosteniblemente en movilidad en la ciudad que en los pueblos, ¿no? Entonces yo creo que todos los aspectos tienen áreas de mejora. Por supuesto, hay muchas cuestiones que se pueden realizar mejor en un pueblo, ¿no? Ya desde el hecho de que tú salgas a trabajar o a caminar y estés en la naturaleza, ya eso tiene un input muy diferente, ¿no? Para la vida. Luego que puedas consumir cosas que se producen localmente, pues es que eso depende muchísimo, ¿no? Porque una de las cosas que siempre decimos en Repueblo es que cada territorio es un mundo diferente, ¿no? Entonces, no todos los territorios tienen la suerte de tener consumo local. Hay muchas poblaciones de alta montaña en las que no se puede cultivar muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que a pesar de pensar en modo global, yo creo que las actuaciones siempre deben de ser locales, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de diferenciar los territorios con su idiosincrasia y sus particularidades, no hacer una generalización de lo que es el pueblo, porque pues los pueblos son muy diferentes, tienen realidades muy diversas, pero por supuesto, pues en la agenda de todos los agentes yo creo que ya está la sostenibilidad. Muchas veces las personas hacen temas de sostenibilidad sin saber que lo están haciendo o que tienen que ver con Ahí la Agenda está. 2030, ¿no? Porque yo creo que al final hay una concienciación social que los de nuestra generación le estamos dejando a nuestros nietos un mundo peor del que van a vivir, ¿no? Entonces yo creo que las generaciones más jóvenes tienen cierta parte de la sostenibilidad en el ADN, las generaciones intermedias tenemos otro y los que son más mayores tenemos otro. Yo creo que lo que hay que hacer es unirlo, ¿no? Y que ninguna de esas sostenibilidades sea mejor que otra, que la del pueblo no sea mejor que la de la ciudad y al final que caminemos todos un poco de la mano en eso que llamamos sostenibilidad, que no es nada más que respeto por nosotros mismos y por los que nos rodean. Mm. Y te hago la misma pregunta que a Mariel. ¿Cómo se va materializando? ¿Qué resultados vas viendo? Si todo esto que se lleva a todas estas comarcas realmente empieza a moverse y tiene resultados tangibles, ¿no? Se me ocurre, por mi experiencia de Trujillo, ¿no? Lo que se ha empezado a impulsar después de nuestro paso por allí. Pero bueno, ha habido 4 repueblos. ¿Cuál es tu balance hasta ahora? Sí, bueno, o sea, muchos de los cambios evidentemente son lentos, ¿no? A mayor proyecto, más lento es el proyecto. Pero bueno, en Andorra, en Teruel, en la segunda edición, hicimos un hito increíble, ¿no? Que fue hacer un Open internacional de un deporte minoritario donde vino gente de un montón de países en marzo de 2020, justo unas semanas antes de la pandemia, pues llevarte un torneo internacional a un pueblo de 6.000 habitantes en la provincia de Teruel, gracias a la conexión público-privada bueno, pues del ayuntamiento con la Asociación Española de Pickleball, con la Asociación Inglesa de Pickleball, pues se pudo hacer un evento, ¿no? Entonces, pues eso son cosas que surgen a un nivel a corto plazo y luego se están llevando muchos proyectos, tanto en las ediciones anteriores como en las dos de este año, que poquito a poco se van asentando, ¿no? Por ejemplo, Trujillo, tú que lo conoces bien, pues se hizo la firma de un acuerdo entre las asociaciones de empresarios de Miajadas y Trujillos, que son pueblos que comparten comarca, pero realidades muy diferentes que siempre se daban la espalda, ¿no? Entonces, esos son pequeños pasitos que se van haciendo que son lo que permiten que haya otro tipo
de proyectos más grandes después. Y luego como conector, como bien has dicho que mi labor de conector, pues hay empresas en los territorios que han tenido acceso a inversores gracias a que los hemos puesto en contacto y que han podido hacer nuevas líneas de negocio o que han tenido nuevas inversiones para lanzar sus proyectos, ¿no? No, no todo es hacer nuevos proyectos, sino también es lanzar los proyectos que ya existen. Bueno, y ahora esto va para los dos. A mí me encanta hablar de desarrollo sistémico y de visión holística porque, como bien estamos diciendo, todos estamos interconectados. Estos 6 grados de separación que dicen y cómo lo que hacemos muchas veces parece que no tiene una trascendencia, tiene una trascendencia mínima, pero que está causando una reacción en cadena al otro lado del mundo, ¿no? ¿Cómo, cómo planteáis vosotros esa visión holística y cómo realmente bajarla a la sociedad para que en este año que empieza, en este 2021, que tenemos ya empezado, eh, realmente pudiéramos materializarlo? No sé si estoy haciendo una pregunta un poco difusa, pero ¿cómo veis vosotros ese desarrollo holístico, ¿no? Teniendo como eje esos objetivos de desarrollo sostenible? Contesto yo primero si quieres, Paloma. Venga. Bueno, como bien sabes, en mi libro trato 5 temas, ¿no? Somos lo que hacemos, lo que compramos, lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos, ¿no? Yo creo que al final es un poco eso. Yo creo que a cada uno nos corresponden un par de metros cuadrados que hay que volver más bonitos y los de al lado ya se irán contagiando, ¿no? Entonces, yo creo que la visión holística tiene que ser de uno mismo, ¿no? Al final uno tiene que crecer en esa congruencia, en ese avance en la conciencia personal y bueno, tampoco estar juzgando las actitudes ni las cuestiones de otras empresas, de otras personas, ¿no? Yo creo que la sostenibilidad, realmente sostenibilidad, ya lo decían los griegos, ¿no? Conocerse a uno mismo, eso es la cuestión principal, ¿no? Entonces, ya seamos organizaciones o ya seamos personas consumidoras, pues debemos saber que las cosas no necesariamente son buenas o malas, pero simplemente tienen consecuencias diferentes, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, los que os dedicáis al tema del textil, oye, pues esta camiseta y esta, pues son 2 camisetas y cada una tiene un origen y una consecuencia diferente, ¿no? Y eso lo puedes aplicar a prácticamente todo. Yo más que cambiar los modelos de consumo, lo que estoy a favor es de la reducción del consumo, ¿no? O sea, yo estoy muy a favor del consumo de experiencias y de vida, ¿no? Pero dejar de tener esa masificación de objetos. Y yo creo que al final eso es conciencia, ¿no? Cuando tú estás bien contigo mismo, no necesitas acudir al centro comercial como un loco para saciar tu sed de lo que sea, ¿no? Y al final pues es un vicio como otro cualquiera. Entonces yo creo que ese cambio de la sostenibilidad viene por el cambio individual. Lo estoy completamente convencido, ¿no? Entonces, Totalmente, Luis, pero hay que hacer un cambio y un cambio también de mentalidad empresarial, esa visión holística que todavía yo creo que estamos muy lejos porque estás hablando de consumir menos, consumir mejor, pero la empresa impulsa todo lo contrario porque su cuenta de resultados está ahí y tienen que cumplirla, ¿no? Entonces, ¿cómo trasladarlo esto a las empresas? No sé si quiere Mariel decir algo. Sí, claro. Bueno, en el aspecto empresarial todos pensamos que la sostenibilidad debe ser incorporada en un área estratégica, en un departamento. No, lo que se tiene que transformar, creo yo, es el modelo de negocios de las empresas, de cómo ver esas ganancias e implementar lo que son las ganancias emocionales, ¿no? El tema de cómo estamos retornando al planeta, cómo estamos incorporando a los consumidores como parte de la solución, ¿no? Ahora, todo este año las empresas que han notado que la forma de hacer negocios no puede ser la misma, ¿no? Muchos han optado por la digitalización y otros pues han optado por no seguir continuando con estas maneras y no les han ido bien. A nivel de negocios, lo que nosotros estamos viendo con nuestros clientes es las ganas de comunicar la historia como es real, ¿no? Que han tenido sus baches, han tenido sus problemas, pero que quieren comunicar a sus consumidores la transformación que están viviendo. Lo estoy viendo mucho, ponte, en la parte en el sector de la alpaca, ¿no? Que ha tenido un poco de conflictos y temas muy relevantes en lo que es el maltrato animal, etcétera, etcétera, ¿no? Y ellos
desean ser un poco más conscientes y decir, bueno, pero nosotros tenemos toda esta cadena de suministro, hemos trabajado de esta manera metódica, pero queremos mejorar, implementar las cosas y contar esto a nuestro público. Entonces, lo que está pasando, hay una desconexión entre el consumidor y las empresas, y lo que se ha buscado este año es eso, cómo podemos nosotros conectar y poder mostrarles que sí, que se ha hecho esto mal, pero que queremos transformar. Es lo que veo un cambio más de conciencia en la parte empresarial, ¿no? Pero eso es ejercido a partir de la presión social, ¿no? Ahora con las redes digitales estamos viendo mucha presión en lo que es la parte de la sostenibilidad hacia las empresas. Está el Pay Up Campaign, ¿no? Que ha tenido mucho eco en lo que es la parte ¿no? de los trabajadores, de cómo se está tratando a los empleados en estas marcas gigantes de moda rápida, ¿no? Y eso que ha hecho es crear una conciencia y una presión, pero como dice Luis, el cambio empieza desde uno mismo, ¿no? Y las empresas con las que nosotros hemos estado en contacto buscan esa solución, pero no saben cómo comunicar. Entonces está un poco difuso, está un poco, tienen muchas ganas de mejorar esto, pero necesitan esa conexión, ¿no? Hay un hueco entre lo que es crear acción y también crear, ¿no? Esa reacción. No existe al momento como ese enfoque que pueda marcar a ellos y decir, bueno, estoy haciendo las cosas bien, porque no saben cómo comunicarlo, ¿no? Luis, tú también estás muy relacionado, de hecho, das clases en una escuela muy focalizada al mundo de la empresa. ¿Cómo ves ese desarrollo holístico más allá del personal, ¿no? Porque cómo se traslada y cómo se vive en el mundo de la empresa, cómo se puede materializar, como dice Mariel. Es que holísticamente no está diferenciado porque las empresas son personas. Mm. Entonces, cuando las personas Sí, cambian, las pero empresas también es un cambian. ente en sí mismo, ¿no? La empresa es un ente en sí mismo que también tiene que tener esa transversalidad, ¿no? Mm, no Sí, o sea, quiero decir, al final cambian las personas que trabajan en las empresas, eso cambia las empresas y también cambian los consumidores, que cambian la exigencia de ciertos aspectos, ¿no? La mayoría de los cambios en las empresas se produce porque cambian los consumidores. Esa es la verdadera presión, ¿no? Por eso somos lo que compramos. Entonces, yo creo que hay un cambio generacional, ¿no? En los mandos en las empresas que cambia porque tiene otra escala de valores. Yo creo que es muy importante que las empresas sepan cuál es su propósito, que lo comuniquen, que sepan cuáles son sus valores y que se alineen con ellos. Y al final eso va cambiando un poco, ¿no? A mí, pues, al igual que para mí no existe ese mundo de los pueblos que es todo uniforme, tampoco existe el mundo de las empresas que es todo uniforme. También la cultura organizacional, pues es que si eres una empresa que tiene 50 años y tienes 6.000 empleados, es muy complicado cambiar la cultura organizacional, ¿no? Entonces yo creo que también hay que ser pacientes. Yo creo que por eso hablo del cambio individual. Primero tiene que cambiar uno, tiene que cambiar la empresa de uno y después podemos poquito a poco exigir a los otros. Yo creo que las empresas van cambiando poco a poco. De hecho, hay empresas, hasta empresas petrolíferas, que han firmado pactos de descarbonización, que se van a descarbonizar. Entonces, bueno, yo creo que vamos dando pequeños, grandes pasos, tanto como empresas, como consumidores, como personas individuales. Sí, me recuerda a todo esto que estáis diciendo a esa frase, no sé, del barón Van Minster, no me acuerdo cómo se pronuncia bien, que decía, no te focalices en transformar lo antiguo, hazlo obsoleto, ¿no? Haz algo nuevo y hazlo obsoleto. No me acuerdo exactamente cómo era la frase, ¿no? Pero que es justo esto lo que estamos hablando, ¿no? Que, que hagamos obsoleta de una manera vivencial o ese modo de hacer empresa. Que le deben... Sí, ahora. Ah, Eh, estabas con la frase de, no del sé si se varón. acuerda, sí, no sé si se acuerda Mariel de esta frase porque hemos hablado mucho de ella, hacer que lo que dejamos atrás se quede obsoleto, más que quedarte, dejar mucha energía en transformarlo, ¿no? Si tienes muy claro hacia dónde vas, simplemente avanza, ¿no?
y que lo otro ya se pase de moda. Bueno, ya para finalizar, quiero finalizar pues, con esos objetivos de desarrollo sostenible, ese foco, esa meta del 2030. ¿Cómo veis ese avance hacia los ODS? No sé si me habéis oído esto último. No, no te hemos No, oído nada. Vale, vale. Lo que os estaba diciendo que ya para finalizar y ya cerrar con ello, el objetivo 2030, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿qué pasos se están dando? ¿Cómo creéis que vamos a llegar al 2030? Yo siempre digo que es la utopía a la que siempre hay que ir andando, ¿no? Y ir caminando, que siempre está enfrente, como decía Galeano. Eh, ¿Realmente vamos a ver ese cambio en estos 10 años? Mariel. Bueno, en cuanto a nosotros, lo que hemos estado trabajando a nivel también de concientización en las universidades, sobre todo, ¿no? En estas generaciones estamos viendo mucha falta de comunicación de los objetivos de desarrollo sostenible, pues consideran que es complejo, que no existe como una uniformidad, pero yo tengo la esperanza que a partir de la unión de gobiernos, de empresas, uno empiece, ¿no?, a facilitar con comunicación, ejecutando experiencias para poder integrar también a la sociedad, ¿no? Y poder hacer un llamado, un despertar de que tenemos la solución, pero que necesitamos democratizar todo esto. Lo siento positivo, pero por lo que yo he estado comunicando y trabajando en la difusión de los objetivos de desarrollo sostenible, siento que no todas las empresas cuentan con ese compromiso genuino porque no comprenden cómo poder incorporarlo, ¿no? Pero la semana pasada estuve chequeando que a nivel de parlamentos en Latinoamérica se está implementando los objetivos de desarrollo sostenibles cuando se realizan estas legislaciones a nivel de comunidad, lo cual eso me pareció muy positivo porque ya se empieza a involucrar otras entidades, ¿no? Entonces la respuesta sería un poco, tengo fe, pero necesitamos mucho más difusión y mucha más claridad de estos objetivos de desarrollo sostenible para poder integrar a todos, ¿no? Y sobre todo a esta generación que viene de jóvenes, ¿no? Que van a ser los futuros líderes, que aún no tienen ese conocimiento de lo que significa o de lo que es comprometerse a realizarlos. Luis. Bueno, el economista que llevo dentro te tiene que decir que viene una enorme crisis económica y que la crisis económica va contra la sostenibilidad. Eso es de libro, ¿no? Al final, si tienes que elegir entre comer y tu vivienda o comprar más sostenible, pues al final vas a comprar tu cesta de la compra es la que puedes hacer, ¿no? Entonces, eso es un factor muy importante a tener en cuenta. Yo tengo alumnos que hacemos startups relacionadas con los ODS, tienen entre 20 y 25 años la mayoría de mis alumnos, de 60 de este año ninguno conocía los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, bueno, creo que es importante tener esto en cuenta, ¿no? Muchas Sí. veces las administraciones públicas están muy desligadas, pese a que los objetivos del milenio trataban solo de las administraciones y los ODS tratan de todos, yo creo que no. O sea, si tienes una muestra de 60 alumnos de alto nivel curricular y demás que no conocen los objetivos del desarrollo sostenible, es que no Mal se está vamos. comunicando bien, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor el primer paso, los 2 primeros años, es poner esto en valor y decir que no suene tan utópico, ¿no? Hay que bajar, esto es como un plan estratégico, sí, están Exactamente. muy bien las líneas grandes, pero tienes que hacerlo en cuestiones más pequeñitas, medibles, alcanzables y realizables, ¿no? Entonces, Mm. si a la gente en vez de decirle fin de la pobreza, le empezamos a decir se puede hacer esto para solucionar localmente eso, ya es tu aporte del 0,005% a ese ODS que al final es lo que hay que lograr. Porque los planes grandes, lo macro, siempre lleva a la frustración, ¿no? Un viaje de 1000 millas comienza con un paso, pero es el paso el que tienes que dar, no es hacer el viaje de 1000 millas. Entonces yo creo que los objetivos del desarrollo sostenible hay que partirlos en trocitos, comunicarlos mejor y empezar a unir más agentes que estén involucrados en ello.
Yo creo que en eso estamos de acuerdo los tres. Yo tengo la misma experiencia que tú, Luis, y que Mariel con las empresas. Yo creo que como nos movemos en un entorno que todo el mundo maneja las claves, maneja la información, pensamos que esto se está extendiendo y que se está comunicando mejor. Mi experiencia es como la tuya, Luis. Yo también tengo alumnas y chicas en prácticas que vienen y cuando les empiezo a hablar de todo esto les suena a chino, se les abren los ojos muchísimo porque se les abre también la esperanza. Una vez que lo conocen, esto existe, ¿no? Y se está trabajando. Hay una gran labor que hacer de comunicación para llevarlo a la práctica. Espero que con todo esto que estamos haciendo durante estos diálogos para el cambio, consigamos también mover la curiosidad y la proactividad de toda la gente que nos esté oyendo, que es el objetivo último, realmente movilizar y crear esta corriente de acciones, ¿no? Yo digo como cadena de favores, nos lo vamos contando y contagiando, ahora que está muy de moda la palabra, unos a otros, estas ganas de hacer cosas. Y vosotros habéis sido y sois un ejemplo maravilloso, un referente para mí, tanto uno como otro. Y os agradezco muchísimo que hayáis participado en este diálogo, en esta conversación. No sé si queréis decir algo para completar toda esta conversación que hemos tenido este ratito. Bueno, desde mi lado es seguir impulsando la co-creación. Es muy importante este 2021, romper lo que son las barreras físicas y digitales, co-crear, colaborar, y ya estamos viendo una gran revolución de empresas, de movimientos, pensando en comunidad, pero hay que continuar ser genuinos, hay que demostrarlos. Entonces, eso es lo que viene este año, ser genuinos y seguir colaborando, ¿no? Es lo que yo deseo en este 21 y espero poder activar cosas juntos. Muchísimas gracias. A ti, Mariel. Yo nada más, Paloma, que bueno, parafraseando a Kennedy, que para mí siempre es una de las mejores frases de la historia, yo creo que hay que empezar a preguntarse qué puede hacer uno por el mundo en vez de qué puede hacer el mundo por uno, ¿no? Entonces, pues en eso, pues oye, que cada uno trabaje en su revolución individual y sobre todo que los que la tenemos, pues que seamos capaces de ayudar a los demás, ¿no? Que al final esto se trata de poner el vasito para ayudar al vecino, ¿no? Entonces, pues oye, que viene una época complicada, pero las épocas complicadas son las esperanzadoras y yo creo que se pueden generar muchos cambios, ¿no? Entonces, pues trabajar con humildad, como dice la frase, es recordar a los que ya no están, brindar por los que están y trabajar para las generaciones futuras. Entonces, yo creo que si logramos eso, será un gran año y una gran década. Sí, sí, yo siempre recuerdo la leyenda del colibrí. En el incendio en el bosque, el colibrí con su piquito va echando gotitas, y uno de los animales del bosque le dice, ¿estás loco? ¿Qué estás haciendo? ¿No lo vas a pagar? Y dice, bueno, yo estoy haciendo mi parte, ¿no? ¿Qué estás haciendo tú? Entonces, yo creo que también y con esta idea nos quedamos. Muchísimas gracias. Espero veros muy pronto, seguir colaborando juntos, impulsando muchas cosas. Somos culos inquietos y seguro que el 21 nos va a traer mucho que hacer y muchas cosas que impulsar. Un placer, muchas gracias, chicos. Paloma. Muchísimas gracias.